Los nervios espinales, entonces, van a surgir de la médula espinal y con ciertas características diferentes a las que vimos para los nervios craneanos. Por ejemplo, hay un principio de metamerismo, metamería, en la emergencia de estos nervios, van apareciendo en una sucesión craniocaudal, son segmentarios, ¿no? A cada par de nervios espinales le corresponde un segmento medular. En su origen, las raíces de los nervios están divididas. Raíces dorsales, que son sensitivas, es decir, las fibras sensitivas se agrupan e ingresan por dorsal de la médula, en el surco laterodorsal. Si ustedes recuerdan, la médula tenía algunos surcos. Uno era el surco mediano dorsal y había un surco laterodorsal. Por ese surco laterodorsal van ingresando las raíces o las raicillas sensitivas de los nervios espinales. Mientras que por un surco, que a veces es visible, a veces no, un surco lateroventral, a veces en algunas especies se ve, en otras solamente está marcado por la salida o la emergencia de estos nervios, de estas raicillas motoras. ¿Sí? Entonces, los nervios espinales se dividen, o sus raíces se dividen en dos: una raíz motora, ventral, y una raíz sensitiva dorsal. Y en esa raíz sensitiva siempre aparece un ganglio, es decir, una agrupación de neurocitos, una agrupación de neuronas pseudo unipolares, es decir, no hay un relevo, no hay una sinapsis, sino que es la neurona pseudo unipolar cuyo cuerpo está ubicado en ese ganglio dorsal. Que tengan estos nervios espinales dos raíces sensitivas y motoras determina que, en definitiva, todos estos nervios sean mixtos. Los nervios espinales son mixtos, sensitivos y motores. ¿Está bien? Esto es un poco lo que veníamos conversando. Tenemos la médula espinal, un corte transversal, la sustancia gris en forma de H, más o menos una H, de un lado y del otro. El asta dorsal, que era la parte sensitiva, a ese lugar van a llegar las fibras sensitivas, fíjense, raíz dorsal del nervio, raíz ventral del nervio. En la raíz dorsal el ganglio, los cuerpos neuronales pseudo-unipolares, que ingresan por la raíz dorsal hasta el asta dorsal, donde encontrarán un relevo, o no, depende de la vía. Mientras que desde el asta ventral, donde están las neuronas motoras, emergen las fibras correspondientes a la parte motora del nervio. Esta sería la raíz ventral, la raíz motora del nervio. Esto ocurre dentro del canal vertebral. Incluso el ganglio se encuentra dentro del canal vertebral. Lo que va a salir por el agujero intervertebral, lo que emerge del canal vertebral, es la unión de las dos raíces que forman esta estructura que es el nervio en sí mismo, o el tronco del nervio, vamos a decir. Entonces, hasta ahora el nervio tiene dos raíces, una sensitiva, una motora, separadas, y un tronco que es mixto. Ese tronco, posteriormente, se va a dividir en ramas, también mixtas, es decir, el único lugar donde las fibras están separadas, el nervio, las sensitivas por un lado y las motoras por el otro, es a nivel de la raíz. Posteriormente, a partir del tronco y las ramas, ya el nervio es de conformación mixta, parte sensitiva, parte motora. En principio, una vez que emerge el nervio espinal, una vez que emerge del agujero intervertebral,
se divide en dos grandes ramas. Después vamos a ver que hay otras. En dos grandes ramas. Una rama dorsal, esta sería la rama dorsal. ¿Sí? Esa rama se va a encargar de inervar las porciones epiaxiales o episomáticas, las porciones dorsales del tronco, músculos epiaxiales, piel epiaxial, etc. Y una rama ventral, generalmente más gruesa, más potente, que se encarga de inervar todas las porciones hipoaxiales, hiposoma, ¿está bien? Es decir, las porciones ventrales del cuerpo. Posteriormente, estas dos ramas se vuelven a dividir en medial y lateral, etc. Pero el nervio espinal se divide en general en dos ramas grandes, importantes. Una dorsal, más pequeña, generalmente, y otra ventral. Las ramas dorsales habitualmente se mantienen en esa situación, en esa disposición metamérica, ¿sí? Separadas. ¿Sí? En algunas partes del cuerpo, las ramas ventrales tienden a intercambiar sus fibras, a mezclarse y formar lo que se denominan plexos. Hay dos plexos que vamos a ver que son importantes. Uno corresponde a el miembro torácico y el otro corresponde al miembro pélvico. Uno está formado por los nervios de los segmentos que corresponden a la intumescencia cervical. ¿Recuerdan en la médula? Esa médula que se va afinando de craneal a caudal tiene dos engrosamientos, uno a nivel cervical y otro a nivel lumbar. Los nervios que salen a nivel cervical, cérvico-torácico, esos segmentos van a formar el plexo correspondiente al miembro torácico. Los que surgen de la intumescencia lumbar, las ramas ventrales de esos nervios, van a formar un plexo que se encarga de la inervación principalmente del miembro pélvico. Entonces, estos dos plexos que vamos a ver coinciden con las intumescencias medulares. Cervical, en este caso, lumbar en el otro. Los dos plexos están formados por las ramas ventrales de los nervios correspondientes, que ya vamos a ver cuáles son. De uno de los plexos va a salir la inervación para la musculatura de las partes craneales del tronco, del miembro torácico, la piel, mientras que el otro va a ser para las partes caudales del abdomen y para el miembro pélvico. Vamos a comenzar entonces con el primero de esos plexos, que es el plexo braquial, el que corresponde a la intumescencia cervical. El origen de este plexo braquial son estos segmentos, cervical 6 hasta el torácico. Es decir, cervical 6, cervical 7 y cervical 8. Torácico 1 y torácico 2. Son 5 segmentos que van a conformar o que van a formar parte de este plexo braquial. Recuerden que en general nosotros podemos decir hay tantos segmentos, o sea nervios espinales, como vértebras tiene esa especie, excepto en la porción cervical, donde hay uno más que vértebras, es decir, hay 8 segmentos, 8 nervios cervicales, y en la porción coxígea, donde hay muchos menos nervios que vértebras coxígeas. Pero si no, torácico, lumbar y sacro corresponden al número de vértebras. Esta porción, este plexo braquial, inerva el tórax y el miembro torácico, como ya dije. Estos 5 nervios, cervical 6, cervical 7, cervical 8, torácico 1 y torácico 2, se dividen, como todos los nervios espinales, en una rama dorsal y una rama ventral. Las ramas ventrales se agrupan. ¿Y qué pasa en ese agrupamiento? En ese agrupamiento comienzan a entrecruzarse fibras, es decir, fibras a lo mejor del cervical
7 se van se van a unir con unas que vienen del torácico 1, del cervical 8 y van a formar un nervio. Es decir, a partir de esa mezcla, que es el plexo, surgen nervios. Nervios que ya tienen un nombre propio, no tienen este nombre genérico de acuerdo a su origen, sino que ya tienen un nombre propio. Lo que nos interesa, como en la clínica, digamos, son justamente los nervios que surgen de este plexo braquial, además de las raíces que lo conforman, porque un nervio cualquiera va a estar formado, al pasar el plexo, por fibras que vienen de diferentes segmentos. Entonces, el nervio X estará formado por fibras que vienen del segmento cervical 6, 7 y 8, por ejemplo, o de cervical 8, torácico 1 y torácico 2. ¿Sí? Eso es importante conocerlo porque podemos definir o reconocer los efectos que puede generar una compresión a nivel de esos segmentos. Fíjense, este es el esquema del plexo braquial en una equina. Las ramas ventrales del cervical 6, 7, 8, torácico 1 y torácico 2. A este nivel, esto ocurre ahí, pegadito a las vértebras, digamos, costillas, esta mezcla, y empiezan a dividirse una serie de, o empiezan a aparecer después del plexo una serie de nervios. Esos nervios se van a encargar de inervar, en principio, los músculos extrínsecos, o algunos músculos extrínsecos del miembro torácico, y los músculos y la piel del miembro torácico. Entonces, nosotros podemos reconocer estos nervios en la columna izquierda que surgen de ese plexo braquial. Hay 3 nervios torácicos, uno lateral, uno dorsal y uno largo. El torácico lateral es el que inerva el músculo cutáneo del tronco, es decir, el que va a generar ese movimiento en la piel para espantar las moscas, por ejemplo. Muy común de ver en la vaca, en el caballo. El tóraco dorsal es el que inerva el músculo dorsal ancho, y el torácico largo, que en realidad es un nervio corto, es el que se encarga de inervar el serrato ventral, que sostiene el peso del tronco. Hay 2 músculos pectorales, y aquí, como regla mnemotécnica, es fácil. Si ustedes recuerdan la topografía de los músculos pectorales, se van a dar cuenta que el pectoral craneal inerva el pectoral superficial, mientras que el pectoral caudal inerva el pectoral profundo, porque están dispuestos así: el superficial a craneal del esternón, el profundo a caudal. Hay un nervio subescapular para el músculo subescapular. Hay un nervio supraescapular para los músculos laterales, el supra y el infraespinoso. Los flexores del hombro en general, recuerden, redondos, mayor y menor, deltoides, van a estar inervados por el músculo axilar. Hay un nervio que se llama músculo cutáneo, que tiene una parte motora y después continúa como nervio cutáneo, como nervio sensitivo, digamos. Va a inervar al bíceps braquial, al braquial, es decir, a los músculos flexores del codo, y va a continuar sensitivo en la piel. El nervio radial, el cubital y el mediano son los 3 nervios que van a llegar al antebrazo, tanto músculo y piel, y en el caso del radial va a inervar a los músculos del brazo también. Es decir, el radial es quizá el nervio más largo, más grueso de estos que hemos visto. Es el que inerva, va por lateral del codo y se va atrás, por lateral del antebrazo, inerva a todos los músculos extensores, excepto a los músculos
extensores del hombro, que ya vimos que lo estaría inervando el supraescapular. Entonces, el nervio radial inerva a todos los extensores, desde los extensores del codo, los extensores del carpo y los extensores de los dedos. Es decir, el tríceps, por ejemplo, el extensor radial del carpo, el extensor digital cóncavo. Los otros dos que cruzan el codo por medial son el nervio mediano, un poquito más grueso, acraneal del codo, por medial, y el nervio cubital, acaudal del codo, también por medial. Estos dos nervios van a inervar a los flexores del carpo y a los flexores de los dedos, y a la piel del antebrazo y de la mano. El radial también inerva la piel del antebrazo. Estos serían los nervios que surgen del plexo braquial. Ya lo hemos visto en ese esquema que teníamos para el caballo. Este sería un diagrama bastante sencillo y bastante efectivo de cómo está distribuida la inervación cutánea, es decir, la parte sensitiva. Y fíjense, cráneo lateral del antebrazo y dorsal de la mano, el nervio radial, esto que está aquí en anaranjado. A medial del antebrazo, el músculo cutáneo, la parte cutánea, ¿recuerdan? A caudal del antebrazo, palmolateral, y un poco más a palmar estarían distribuidos el ulnar, que es este que está en verde, y el mediano también llegando, está cubierto ahora, no lo veo. Esa sería más o menos la distribución de la inervación cutánea de estos nervios del plexo braquial a nivel del antebrazo y de la mano. En el caso de el plexo lumbosacro, que es el otro plexo que vamos a ver, este plexo coincide con la intumescencia lumbar. Hemos dicho que es tanto la cantidad de fibras que ingresan y salen de la médula a estos niveles por los aportes de los miembros, que la médula se hace más gruesa. Esto corresponde, o estos segmentos de la intumescencia corresponden a lo que van a formar después los plexos, el braquial que vimos y ahora el lumbosacro. El lumbosacro es quizá más complejo que el plexo braquial. Se encarga de la inervación de la pelvis, del miembro pélvico, de los músculos abdominales y sus dependencias, por ejemplo, el músculo cremaster. En algunos textos lo dividen en plexo lumbar, porque tiene un origen bastante largo, desde la cuarta lumbar hasta la tercera sacra, y un origen amplio. Lo dividen en plexo lumbar, fibras lumbares que se entrecruzan, lumbosacro, y plexo sacro. En general nosotros lo vamos a ver en conjunto como plexo lumbosacro. Este sería un esquema de ese plexo lumbosacro. Fíjense, si nosotros tomamos en cuenta esta disposición, esto evidentemente es un equino, ¿no? Por la cantidad de lumbares. Fíjense, estas ramas que surgen corresponden a cruzamiento de fibras que provienen de los segmentos lumbares. Por lo tanto, esta parte, estos nervios genitofemoral, femoral y obturador, corresponderían al plexo lumbar, a fibras lumbares. Esta porción, donde el mayor representante es el nervio ciático, un nervio grueso, recibe fibras tanto de las porciones lumbares como de las porciones sacras. Por eso sería parte de un plexo lumbosacro propiamente dicho, mientras que estos nervios más pequeños, que se van hacia la cavidad pélvica y hacia el periné, que son el pudendo y el rectal caudal, o los rectales caudales, corresponden a
un entrecruzamiento de fibras sacras que provienen de segmentos sacros. Nosotros lo vamos a ver en su conjunto y vamos a ir viendo todos los nervios que aparecen. En general se incluyen en este plexo lumbosacro, que en realidad son nervios lumbares, a las dos primeras ramas, a las ramas ventrales de los nervios lumbares. Ahí los primeros nervios lumbares. Esos nervios son el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Estos dos nervios, uno más craneal y el otro más caudal, estos dos nervios se encargan de inervar la piel ventral del abdomen, medial del muslo quizá, y los músculos abdominales, los oblicuos, recto, parte del trapecio. Esos músculos abdominales y la piel ventral del abdomen está inervada por estas dos ramas lumbares que son el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Después de ese plexo lumbosacro comienzan a aparecer, y aquí están más o menos en orden de aparición, ¿no? El nervio genitofemoral, que se va a encargar de inervar en parte al oblicuo interno del abdomen y al músculo cremaster, que como ustedes recuerdan es parte del oblicuo interno. Esa es su porción motora, su porción sensitiva, su porción aferente, inerva la piel de la ubre, del prepucio, de la envoltura testicular, es decir, esa región inguinal, las porciones genitales, por eso el nombre de genitofemoral. El nervio femoral, que ya hemos nombrado, porque cuando vimos el triángulo femoral, recuerden, dijimos que iba un nervio, una arteria y una vena, de nombre femoral en general. Algunos libros ya hablan de safeno a esa altura, porque el nervio femoral se continúa como nervio safeno. El nervio femoral es un nervio grueso, importante, que inerva al principal músculo del muslo, que es el cuádriceps, es decir, inerva craneal del muslo. ¿Está bien? Mientras, como el motor, mientras que la continuación de este nervio femoral se denomina nervio safeno. Ese va a ir hacia distal, va a llegar incluso a pasar un poco a distal de la rodilla, la pierna, perdón, a distal de la pierna. Este nervio safeno inerva en parte, no completamente, a los músculos cráneo-mediales del muslo. Y ahí puse GPS, que es Gracilis Pectinis Artorius. GPS es como un orientador, ¿no es cierto? Bueno, para orientarnos qué músculos son, tenemos el GPS, el Gracilis, el Pectinis y el Sartorius. El nervio cutáneo femoral lateral inerva el psoas mayor, es decir, un músculo sublumbar, y va a inervar, como su nombre lo indica, la piel del muslo. La piel, y aquí hay un pequeño error, ya lo vamos a solucionar. En caso del obturador, inerva los aductores, obturador interno, externo, aductor, es decir, va a medial del muslo, sale por el agujero obturador, que ustedes ya conocen. En el caso de los nervios glúteos pasa algo similar a lo que pasaba con los nervios pectorales. Recuerden que había un pectoral craneal y un pectoral caudal, y de acuerdo a la disposición de esos músculos nosotros sabíamos qué nervio iba. Acá pasa más o menos lo mismo. Hay un glúteo craneal que va a los músculos glúteos craneales, es decir, el medio y el profundo, y también el tensor de la fascia. Y hay un nervio glúteo caudal que va a ir al músculo glúteo superficial, a la cabeza glútea del glúteo bíceps, digamos, al bíceps femoral, parte del semitendinoso
es decir, a los que están a caudal en la región glútea. El cutáneo femoral caudal va a inervar la piel de la región glútea, la piel caudal del muslo, es decir, acompaña más o menos al anterior, el motor. Y después tenemos el nervio más grande del cuerpo, un nervio grueso, una cinta de unos 4 centímetros en grandes especies, un nervio muy grande, muy importante, muy visible, que es el nervio ciático, que sale o que pasa por encima de la escotadura ciática del coxal, ¿no? Este nervio, como ciático, va a inervar a los gemelos, ahí a nivel de justamente de la escotadura isquiática, y el cuadrado femoral. Después, ya a nivel del muslo, caudal del muslo, cubierto por el bíceps femoral, este nervio ciático se divide, ahí a la mitad del muslo más o menos, a media altura, se divide en dos. Uno se va hacia craneal, que es el nervio peroneo común, craneal de la pierna, y el otro se dirige a caudal de la pierna. El nervio tibial se encarga de inervar los músculos caudales, tanto caudales de la pierna y pie, es decir, el gastrocnemio, flexores digitales. En cambio, el nervio peroneo, y acá pongo peroneo común, el peroneo, lo que va a hacer es inervar los músculos craneales, el craneal, peroneo, es decir, los flexores del tarso, extensores de los dedos. En esa misma disposición, es decir, siguiendo esa disposición, uno por caudal y el otro por cráneo lateral, van a inervar también la piel, tanto de la pierna como del pie. Y por último, dos nervios que salen hacia caudal, hacia la pelvis, que son el nervio pudendo, inerva el pene, el periné, la piel, eso del periné, y los nervios rectocaudales, que van a inervar el esfínter externo del ano, el músculo coccígeo, la parte motora, y la región perianal, la piel alrededor del ano, en parte junto con el pudendo, está inervada por estos nervios rectocaudales. Este es el esquema del plexo lumbosacro. Fíjense, los nervios, las ramas ventrales de los nervios lumbares, el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, y después los nervios que veníamos hablando recién, el cutáneo femoral lateral, el femoral que se continúa como safeno, el obturador que sale por el agujero obturador hacia los músculos mediales del muslo, el ciático, este nervio grueso, importante, que atraviesa la escotadura o que pasa por encima de la escotadura isquiática, que más o menos al tercio distal o a la mitad del fémur, del muslo, se divide en un tibial que se va por caudal y en un peroneo común que se va por craneal. El hecho de que exista un peroneo común, que después se va a dividir en superficial y profundo, el tibial también va a haber ramas cutáneas, el cutáneo caudal de la pierna, etc. Esta sería la inervación cutánea de estos nervios que hemos visto. Fíjense, acá está el error que les decía. Yo puse cráneo mediales, en realidad serían laterales o cráneo laterales del muslo, el sector de la piel que inerva el cutáneo femoral lateral, como su nombre lo indica por otra parte. Fíjense, piel del prepucio y medial del muslo, piel inguinal, digamos, el génito femoral, medial de la pierna y craneal del rodillo, el nervio safeno. ¿Recuerdan? Es la continuación del femoral. Acraneal de la pierna o cráneo lateral de la pierna y el pie, esto que está en verde, el nervio peroneo, parte sensitiva.
plantar del pie el nervio tibial, mientras que la parte caudal de la pierna y el tarso, caudal y plantar, el nervio isquiático, nervio ciático, ese nervio grueso. Fíjense que a caudal del muslo tenemos este nervio que es el cutáneo femoral caudal. Esa sería la distribución de estos nervios espinales que surgen del nervio ciático, del plexo lumbosacro, perdón.